Y esta presentación que tengo preparado para el día de hoy es una presentación a la cual me invitaron a un evento que se llama la Codebeam, que es un evento de conferencias de un par de lenguajes de programación que se llaman Elixir y Erlang, que es el área en la que me he especializado. Y cuando recibí esta invitación, que fue de mi entonces jefe, él me proponía que hablara de un tema muy particular, aunque el congreso tiene que ver con desarrollo de software. Él lo que quería era que mostrara algo diferente. Esa era la intención de estar ahí y era la intención del cual mostrar que existía el Visual Thinking en uno de estos eventos. El evento fue en Nueva York, fue en el 2024, tiene un poquito más de un año, y yo estaba soñadísimo de que me invitaran a una ciudad tan artística a poder dar una conferencia, además en inglés, que eso me pone bastante nervioso, pero yo sabía que era una ventana muy importante para mostrar que existen este tipo de herramientas y que se pueden cultivar, y mostrar cómo había sido, en mi caso, cómo había sido la experiencia de poder irlo usando dentro de mi día a día como ingeniero de software. De eso va esta plática. Y bien, yo empezaba con este tema, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que dibujaste algo? Si bien nosotros en el bootcamp hemos estado dibujando mucho, hay muchas personas que dejan de lado la parte análoga, ¿no? Hay muchas personas que dejan de lado el asunto de usar el cuaderno, el asunto de usar las plumas, el asunto de usar las manos para pensar, y de repente la actividad de dibujar se convierte pues en una actividad que dejamos de hacer, ¿no? Por ahí les recuerdo que si tienen preguntas, dudas, comentarios, no estoy atento al chat porque ando viendo otras cosas, así es que abran su micrófono, siéntanse con la libertad de interrumpirme y de preguntarme si ven algún detalle, con toda la confianza, ¿no? Y entonces, en este tipo de eventos normalmente me invitan a participar como documentador gráfico. Eso significa que voy, me siento, saco mi iPad y me pongo a dibujar las sesiones. Eso lo he venido haciendo desde hace 10 años y he venido evolucionando toda mi metodología. La hemos visto con el paso de las sesiones, les he ido contando cómo me ha pasado, les he ido compartiendo los tips, las cosas que he ido aprendiendo, y al día de hoy esto es una de las cosas que más me identifica en la comunidad de developers, porque suelo compartir esto y suele ser muy vistoso, y el nivel de networking que he logrado al mostrar mi trabajo ha sido increíble. Me ha permitido conectar con muchas personas, con muchos lugares, he podido viajar gracias a esto y es algo a lo que le tengo mucho cariño, como se han dado cuenta, tengo mucha pasión, soy muy profesional porque me gusta mostrarlo con toda la calidad del mundo, y eso. Entonces me gusta platicar que cuando inicié mi carrera como desarrollador de software, al inicio yo recuerdo que me enfrenté con un tema de complejidad. Hacer desarrollo de software involucra no nada más un tema de habilidad para la ingeniería, sino también un tema de poder aprender rápido, porque te ves enfrentado con diferentes herramientas, lenguaje. Tienes que aprender varios lenguajes al mismo tiempo muchas veces. Sobre todo al inicio, cuando sales de la escuela y tomas tu primer trabajo y te das cuenta de las habilidades que necesitas para el mundo real, suele ser una curva de aprendizaje súper pronunciada por la cantidad de cosas que tienes ahí. Y curiosamente, al mismo momento que yo iba iniciando mi carrera como desarrollador de software, al mismo tiempo yo aprendí que existía el Visual Thinking. Anteriormente me encantaba mucho ir a conferencias, me encantaba mucho ir al Colegio de México. Yo vivía muy cerca de ahí, como está en las subidas Six Flags por el CCH Sur. Y me acuerdo que iba ahí y me gustaba ver a los historiadores, y de repente invitaban a periodistas como Carmen Aristegui, de ese calibre.
Y me acuerdo que yo no entendía nada. Yo tenía 16 años, estaba muy chico cuando iba al Colegio de México. Y recuerdo que yo decía, bueno, no importa que no sepan nada, si lo anoto. Si anoto todo lo que dicen, lo puedo investigar después. Y entonces lo que ya no sabía, ahora lo voy a entender mejor. Y esa fue mi estrategia. Con el paso del tiempo, me di cuenta que había entrenado mi escucha activa. Y cuando yo descubro que el visual thinking tiene que ver con un asunto de ir dibujando lo que vas escuchando, me hizo mucho sentido porque yo ya anotaba todo lo que escuchaba. Era muy bueno escuchando. No era tan bueno dibujando, pero era una habilidad que me llamaba mucho la atención. Las personas me decían que tenía letra bonita, pero cero dibujaba, cero hacía cosas, cero había tomado cursos de dibujo, cero me ubicaba como un artista, cero me identificaba como alguien creativo. Pues cuando descubro que era el visual thinking, empiezo a ver de qué se trataba y empiezo a aceptar este lado creativo, este lado de los colores, de los plumones, de la papelería. La empiezo a ver y digo, bueno, ok, démosle un chance porque creo que tengo mucho talento para encontrar cosas aquí padres. Entonces, a la par, iba como en estos dos procesos, uno en el que estaba empezando como desarrollador y el otro iba iniciando mi camino en el visual thinking. Afortunadamente para mí, dentro de todas las cosas que iba aprendiendo, hubo una herramienta que me gustó mucho que se llama Git. Y cuando yo vi esa herramienta, lo primero que me acuerdo es que me di una confundida porque es una herramienta compleja. No es fácil de aprenderla. Te enfrentas con un buen de cosas que cuando las buscas en internet te confundes más. Es una herramienta muy peculiar. Y a mí me gustó. Yo, después de que la entendí, de que la dominé, de que pude empezar a usarla con uso de razón, yo decía, bueno, esto al inicio fue muy complejo, ahora ya me ayudaron a entenderlo, entonces ahora ya me está gustando usarla, pero porque ya la pude entender, ¿no? Y en ese momento mi intuición me dijo, brother, si ahorita estás en este proceso de aprendizaje y entonces acabas de aprender que el visual thinking es que existe, entonces yo me lo decía así, yo puedo dibujar únicamente lo que ya entendí. Lo que ves es lo que hay, ¿no? Eso era lo que me decía cuando veía mis apuntes. Y en ese sentido se me ocurrió dibujar lo que iba entendiendo. Esta herramienta, como les digo, es súper compleja. Es para un tema de control de software. Y se me ocurrió hacer como esta especie de caricatura, como un Arturito de Star Wars que hacía y se movía, y entonces se vinieron preguntas como del tipo, ¿cómo yo podría dibujar un control de versiones de archivos con este personaje? En mi cabeza era como una caricatura, ¿no? Como una historieta, un poquito así. Y este fue lo que logré en ese momento. Fue una especie muy aterrizada de cada comando de lo que hacía esta herramienta. Era lo que en mi cabeza entendía de cómo funcionaba internamente la herramienta, ¿no? Esto fue un ejercicio para mí, esto no lo compartí, esto fue un domingo en la noche que me agarré un iPad, ni siquiera tenía un pencil, esto lo dibujé con el dedito, por eso se ve como un poquito así, medio raro. El iPad que tenía era la más básica, era súper limitada, era lenta, me acuerdo, pero eso no importaba, lo que importaba era el ejercicio. Y una vez que hice esto, la verdad es que me ayudó a entender mejor, pero no solamente me ayudó a entender mejor, me ayudó a elaborar mejores cosas. Una vez que pude hacer esto, lo volví a intentar y esta vez me salió un poquito más estructurado, lo pude entender mejor, lo pude ir reinterpretando de otra forma y me salió esta pequeña laminita que hice en una hoja en blanco, con pluma, con un par de colores, nada elaborado. Esto fue lo mejor que pude hacer en ese momento. Sin embargo, esto me permitió empezar a compartir esto en redes sociales. En ese momento existía mucho el Twitter. Y en el Twitter
pues había una comunidad de programadores, tanto de aquí de México, internacional, y causó mucha curiosidad. La gente empezó a verlo y me preguntaba y me decía, oye, está súper padre, es que yo siempre había querido entender Git de esta forma, es que es bien complejo. Y son de las cosas que aprendí de Visual Thinking, que hay elementos que tú no sabes que existen hasta que los descubres. Así fue como lo descubrí. Entendí que el compartir las cosas que yo estaba haciendo, que en principio eran instrumentos personales, todo esto siempre fue para mí. Esto era para mí, para que yo lo tuviera a la mano en el momento de estar trabajando. No era para otras personas. Pero el momento que empecé a hacer esto y lo empecé a compartir así tal cual, súper random un día, ver la recepción de la gente que decía... Los comentarios de la gente no eran sobre mi ilustración. Quiero ser muy enfático en ese punto. Los comentarios de la gente hablaban de una emoción, de que la gente estaba conectada, identificándose conmigo, de haberse sentido igual en algún momento, detonado por la ilustración. Por eso cuando enseño Visual Thinking me gusta decir que no tiene que ver primeramente con lo que dibujas, tiene que ver con lo que provocas con esa ilustración. Sí, hay un tema de que se vea bonito, que la parte artística, el uso de color, todo eso ayuda. Pero la forma en que tú vacías tus ideas, la forma en la que aterrizas lo que vas pensando, pero también la forma en la que, de una forma muy sincera y muy honesta, vomitas tu caos interno, tus preguntas, la parte que no entiendes. A medida que eso sea más honesto, creas un instrumento que es más auténtico y que las personas se pueden ver reflejadas ahí. Ahí es donde está realmente el poder del Visual Thinking, en el tipo de conexiones que haces con esas personas. Esta ilustración, así como la ven, me permitió después conectar con un programa educativo que se llama GitHub Campus Expert, donde cuando vieron esto dijeron, claro, este cuate es promotor de educación de este tipo, aceptémoslo. Eso fue 2016. 3 años después, 2019, estaba yo en Berlín en un meetup de los GitHub Campus Expert, dibujando, haciendo una ilustración en grande. Habíamos hecho un meetup. Al otro día fuimos a una conferencia donde dibujé por vez primera fuera de México. De ahí surgieron más cosas. Todo gracias a esta ilustración. 4 meses después andaba en San Francisco en otro evento de GitHub, dibujando también con ellos. Dibujar y acercarme a la gente me permitió hacer otro tipo de networking que jamás hubiera esperado que hubiera descubierto. Pero fue el empezar a dar estos brincos de alberquitas lo que me ayudó a descubrir que esto funcionaba, ¿no? Si bien yo he sido un poco enfático en que vayan compartiendo poco a poco sus ilustraciones, yo sé que no es fácil, porque todos tenemos un miedo a la exposición, un miedo a ser juzgados, pero de verdad consideren que lo que están haciendo y lo que hemos visto aquí tiene que ver con un asunto de autenticidad, de originalidad y de mucha sinceridad. Y ustedes no saben cómo funciona el músculo de la empatía, que a veces ni siquiera es consciente. A veces es un lado inconsciente de la gente que hace que se conecte con lo que ustedes están haciendo. El trabajo que yo he visto que ustedes han logrado a lo largo de 7 sesiones del bootcamp es un trabajo muy auténtico. Lo veo ahí, lo he visto en sus apuntes, está ahí. Y de verdad consideren empezar a compartir esto de a poco, porque tal vez ahí van a encontrar cosas que ni ustedes se imaginan que pueden lograr. Ese fue el caso que yo descubrí cuando iba empezando mi camino en Visual Thinking. Y entonces mi proceso de dibujo se convirtió en un tema de, ok, ¿para qué nos sirve el Visual Thinking? Para enfrentar la complejidad de algo, para enfrentar la complejidad profesional de empezar mi carrera como desarrollador. Pero entonces fui encontrando esta metodología y la fui puliendo con el paso del tiempo, porque una vez que enfrentaba esta complejidad de meter las manos al lodo, ¿no? Ensuciarme y ver qué pasaba ahí, yo podía con eso empezar a modelar
mi entendimiento de lo que estaba pasando. Y entonces, una vez que lo podía modelar en términos visuales, en un modelo visual, lo podía usar de referencia para ver si realmente era lo que estaba entendiendo, ¿no? Y entonces a partir de ahí podía empezar a pulirlo, a estructurarlo mejor, a organizarlo mejor, a trabajar en la presentación. Y si se fijan, este ha sido el flujo de trabajo que hemos tenido nosotros. Nos enfrentamos a un tema complejo, de ahí, ¿no?, capturamos la información relevante y eso nos permite estructurarlo de una mejor forma. Esto ha sido un poco la metodología que he estado puliendo con el paso del tiempo. Y entonces, Visual Thinking se define sí como un tema de usa dibujos para explicar algo, pero es muchísimo más. Todo esto que les he estado contando son elementos detonados por mis procesos de Visual Thinking. Es parte de la misma cajita. No solamente se trata de dibujar bonito, de tener bonita letra y de presentarla, que sí, evidentemente, si hay un tema visual, la parte de la letra, la parte de los colores cuenta. Pero es eso, es una parte del todo, no es todo. Y a mí personalmente me gusta presentar Visual Thinking como otra cosa diferente a solo presentar tus ideas con dibujos, porque me he dado cuenta que fue un proceso que inició como un proceso profesional en el cual yo podía comunicar procesos complejos con dibujos, sí, en la parte más superficial. Pero en el momento en que empecé a usar esta misma técnica para mis procesos personales, para mis procesos íntimos, para mis procesos de terapia, para mis procesos de ideas, empecé a notar que el Visual Thinking era como escribir, como leer. Era una habilidad que no tenía un área de especialidad, sino que podía ser ocupada en cualquier lugar, y a medida que iba explorando, iba encontrando era como un prisma, muchas caras para una misma cosa. Y me gusta mucho explicar que Visual Thinking tiene que ver con temas de, primeramente, entiende tu mundo a través de tus sentidos, a través de lo que ves, pero también a través de lo que escuchas, pero también a través de lo que hueles, de lo que saboreas, de lo que olfateas, ¿no? La parte de involucrar los sentidos está muy presente en términos de que, como decía David Sachs, el futuro es análogo. La parte multisensorial que tenemos crea otro tipo de conexiones. Como programador es muy normal que suela vivir en mi cabeza, ¿no? Vivo en el intelecto, me encanta profundizar ahí, pero el bajar al tema de sentidos me permitió encontrar otras áreas de oportunidad que no sabía que existía, y que con eso podía no solamente profundizar en lo que estaba haciendo, sino que podía ampliar las experiencias de Visual Thinking. Uno de los experimentos que más me gustó hacer, por ejemplo, fue hacer talleres con música. Durante la pandemia conocí a una chica que era cantautora y de repente se nos ocurrió, oye, ¿qué pasa si tú mientras cantas te dibujo lo que vas cantando? Y fue otra experiencia, y eso me permitió de repente empezar a encontrar experimentos con la música. Ok, si escucho una música clásica, ¿cómo la dibujaría? ¿Con qué colores? ¿Bajo qué formas? ¿Cómo la garabatearía? ¿Qué haría en ese periodo de tiempo, no? ¿Qué me alcanza a hacer? Ok, y si esto puedo hacer con una música, si mi trazo funciona así, escuchando una melodía, ¿cómo funciona mi trazo en el mismo lugar, pero escuchando una junta tensa, o escuchando una junta feliz, o en una plática de chisme, ¿no? Como que eso despertó mucho mi curiosidad. Al final del día tiene que ver, sí, con un tema de cómo interpretas la realidad, pero también cómo la reinterpretas a través de símbolos, a través de crear un lenguaje visual que te permita reinterpretar lo que vas viendo, lo que vas sintiendo. Para mí esta es una definición no solo muchísimo más completa del Visual Thinking, sino muchísimo más profunda. Y en ese sentido, claro, los dibujos son centrales. La parte del trazo, más que la parte artística y la parte aesthetic, tiene que ver con un tema de, ok, recibimos una información, la transformamos,
entendemos la parte compleja, la parte de las preguntas no formuladas, los espacios en blanco, y con eso podemos reorganizarla y construir el big picture, ¿no? Nuestro mapa del tesoro que nos va a permitir poder tener un dominio de todo esto. Y en otros términos, esto tiene que ver con un concepto muy importante, que es el de sinergia. El todo es más que la suma de las partes. Este es un tema que me gusta y me apasiona mucho. Yo podría hacer pláticas de teoría de sistemas. La teoría general de los sistemas me enseñó este concepto acerca de cómo interpretar un sistema, no solamente en la parte tecnológica, sino en un tema muchísimo más amplio y más general. Tiene que ver con un tema de caos y orden, ¿no? Algo que hemos visto en estas sesiones acerca de poder enfrentarnos a la complejidad de la vida misma y poder reinterpretarla. Pero hemos platicado y he sido muy incisivo en la nota sobre que sin uno no existiría el otro, sin que nosotros vaciáramos nuestras ideas de la forma más caótica, no podríamos estructurarlo mejor. Es parte del proceso y ahí es donde me gusta mucho apuntar qué es el visual thinking. El visual thinking tiene que ver con el tema de disfrutar el proceso, que fue una conclusión que encontramos el día que hicimos la ilustración del visual thinking, que tiene que ver con aprender a disfrutar lo que estás haciendo, aprender a disfrutar desde el primer inicio donde te enfrentas con esta marea de cosas súper complejas, aprender que enfrentarse a esa complejidad es el inicio del proceso, pero que hay más partes, ¿no? Te enfrentas a la parte de la confusión, a la parte incluso de la depresión ante tanta complejidad, pero que es como una montaña rusa de subidas y bajadas, donde una vez que entiendes algo medio lo puedes organizar y eso te va dando pistas e indicios, y de repente llega más caos, más complejidad y lo tienes que reorganizar, y esto no es cíclico, es más como una espiral, ¿no? Hay cosas que se repiten y así se va. Es un tema de mucha constancia, de mucha práctica y de mucha experimentación, pero las herramientas que hemos construido hasta ahorita justamente nos permiten encontrar una parte de placer en lo que hacemos. Me encanta. ¿Se acuerdan la vez que les pedí que mostraran sus espacios de trabajo, ¿no? Y justamente por esta parte de que hay un placer en tener tu tianguis creativo, tener tus plumones, mancharte las manos de tinta. Hay un placer en el acto de hacer. Y si bien el visual thinking lo suelo conectar con la parte profesional, también uno de mis deseos es poder ubicarlo en espacios que no sean productivos, en espacios que no tengan que ver con un propósito, y más bien ubicarlo en los espacios de puedo hacer esto una tarde de un viernes en una cafetería echándome mi café nomás por puro placer, porque hacer garabatos me encanta, porque no tengo que esperar likes, hacer networking, presentarlo, nomás por puro placer de hacerlo. Es lo que yo he encontrado al hacer mis diarios. Garabatear ahí, no saben cómo me encanta, cómo me divierte, quitarme la pesadez de tener que compartirlo en algún lado, porque digo, ay, aquí sí me puedo equivocar, aquí sí la puedo regar, aquí no tengo que ver la onda del color, no tengo que ver la onda de si está bonito, si mis iconos son tímidos y todas esas notas. Aquí puedo ser libre y puedo rayonear y puedo meter más cosas si yo quiero. Nadie tiene que decirme por puro oso. La parte del placer es súper importante en lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, me gusta entender que el visual thinking tiene prácticas, ¿no? Si bien hay muchos autores y muchos colegas que te hablan de ciertos templates que puedes seguir para extender tu práctica de visual thinking, a mí me parece que las habilidades centrales, que son las que hemos estado practicando, te permiten extenderte hacia otros lados, ¿no? El sketchnoting fue una de las preguntas que me acuerdo que hacía Rafa al inicio de, oye, ¿cuál es la diferencia entre visual thinking y sketchnoting? Y en ese momento le decía, quedémonos con que el tema del sketchnoting es el estilo, ¿no? Ahora lo podemos todavía enmarcar mejor, porque el sketchnoting puede estar cercano a lo que le hemos llamado la zona del garabato, el apunte, ¿no? Poder llevar como este tema del visual thinking al apunte
es lo que ustedes pueden encontrar como apuntes de sketchnoting. El dibujo experimental tiene que ver más con un tema del garabato, ¿no? Como utilizando formas que no son geométricas, puedes reinterpretar las cosas. El tema de la escucha activa, ¿se acuerdan del video de Marcelo Salazar y la Marta de baile? Tiene que ver con este tema, que tanto somos capaces de escuchar y retener la información mientras una plática, una conversación, un discurso está corriendo en tiempo real. Qué tan hábiles somos de no solamente capturar la información, sino también procesarla y entenderla. Para mí es un tema súper complejo el tema de la escucha activa. Está en mis deseos que pueda ser no un bootcamp, pero sí un curso un poco más chico. Pero el tema es que es más intermedio para mí. Es un tema más intermedio porque involucra no nada más temas visuales, sino temas de escucha activa. Y entonces como que se vuelve un poquito un revoltijo. La verdad es que yo prefiero para este bootcamp no verlo y centrarme en pulir bien como la habilidad que hemos visto. Pero bueno, hay más tiempo que vida y yo espero que me dé mucho tiempo de seguir haciendo este tipo de talleres. La parte de la síntesis visual tiene que ver con un asunto de qué tan buenos somos para construir identidades visuales, es decir, como si fuera una agrupación de iconos que te digan cosas. Eso más o menos lo empezamos a hacer, por ahí están las bases, pero es posible llevarlo también a otro tema y conectarlo un poco con la parte de las infografías, un poquito hacia allá va. La parte de la iconografía personal, esa sí la vimos, porque es central en el asunto de visual thinking. Poder pensar en imágenes no es fácil y por eso le dedicamos una semana a esa parte, a que ustedes hicieran sus diccionarios visuales, porque de ahí, si se dan cuenta, fue más fácil utilizar esa herramienta durante nuestras otras actividades y nos ayudó muchísimo. Les he platicado mucho de lo que hace Giorgia Lupi, es increíble, me encanta el Human Data Visualization, es un tema súper complejo y ojalá en los próximos años pueda meterme más ahí, desarrollar también más material de aprendizaje porque vale mucho la pena. La parte de registros gráficos va de la mano del active listening, tiene que ver con esto de, bueno, escuchamos, retenemos información, la procesamos, pero ahora nos enfrentamos al tema de cómo construimos un modelo visual que capture esa información. ¿Por qué lo ubico como algo diferente? Porque cuando tú haces un graphic recording, un registro gráfico, lo que haces es una traducción de contenido y entonces te enfrentas al reto de poder traducir fielmente lo que vas escuchando sin un juicio de valor, y eso es complejo. No es fácil aterrizar ideas sin darles una interpretación, porque las vas entendiendo, las vas estructurando, pero más que tú entenderlo en tus términos, necesitas entenderlo en los términos del speaker. Ahí es donde está realmente el tema complejo. La parte de la colaboración visual es otro tópico también súper interesante, donde, bueno, ahora hemos construido herramientas para nosotros, pero este es otro nivel en el cual podemos construir herramientas para otras personas, ¿no? No en un sentido de que hagan sus diccionarios visuales y así, sino poder hacer cierto tipo de actividades que las personas puedan ser parte, ¿no? Es como crear un modelo visual pero con personas. La parte de las estructuras visuales, la sesión anterior les compartía un poco de unos libros que me gustan mucho. Vimos el libro de los círculos, el libro de los árboles, les enseñé un par de libros de Fritz Kahn, este médico que hace infografías, les enseñé el libro de los organismos unicelulares. Tiene que ver con eso, cómo poder representar estructuras visuales que nos permitan poder acomodar mejor la información. Y el último elemento que ubico aquí es el de Drawing Reconciliation. Ya saben, me gusta ser mamador. Es que esto vende. Si no es mamador, no vende. Y me gusta ubicarlo de este lado por el simple hecho de que me ha permitido aterrizar mis sesiones de terapia de formas que yo no sabía que podía servir
Y entonces el visual thinking se convierte también en un espacio de reconciliación en el cual puedo visualizar mis procesos emocionales, pero también donde puedo reconciliar conmigo mismo a través del trazo, a través de aceptar lo que estoy poniendo. Recuerdo, por compartirles una anécdota, en algún momento salí con una persona y me fue muy bien con esta chica, pero no pasó nada y entonces yo me sentía mal. Y cuando lo platiqué en terapia resultó como esto de, oye, pero ¿por qué te sientes mal si tuvieron una plática muy buena? Y me acuerdo que ese día me puse a escribirlo, así como hemos hecho nuestras lluvias de ideas, y puse, bueno, ¿qué espero de conocer a una mujer que sea una potencial pareja, ¿no? Y me acuerdo que yo no quería escribir nada, porque me daba pena vaciar mis emociones ahí, decir, pues yo espero que me gustaría alguien que me quiera, y alguien que me reconozca, y alguien que me acompañe, y yo esperaría una pareja alguien que se convierta en una persona que me mire de esta forma. Y me acuerdo que lloré mucho en esa sesión, tuve mucha pena, y era increíble ver que el nivel de pena que yo tenía, de sentirme avergonzado incluso, pero de un ejercicio que estaba yo 12 de la noche en mi casa, solo en mi cuarto, nadie me estaba viendo, y sentirme así de repente fue como de, oye, pero ¿por qué me siento así si este tipo de cosas no tiene nada de malo? Es una exploración íntima, son mis pensamientos, es súper vale sentir así, pero ¿por qué me siento así? Y el visual thinking se convirtió en eso, en un espacio amable en el que podía ser sincero con lo que me estaba pasando y poder no solamente reconocer, sino reconciliarme a mí mismo con este tipo de cosas. El visual thinking se volvió un espacio íntimo, súper poderoso. Y así es como he ido encontrando muchas experiencias con el visual thinking, porque para mí no es nada cerrado, es todo lo contrario, es súper flexible, súper abierto, tiene que ver con más bien cómo traduces todo lo que ya existe a este terreno y te va a salir algo diferente, ¿no? En vez de hacer una línea de tiempo convencional, yo hacía este tipo de líneas de tiempo que representaban cosas diferentes que tal vez no son las más estéticas. Esto fue un mero experimento, pero es eso, ¿no? Encontrar el placer en experimentar es algo que encuentras aquí. En vez de hacer mi vision board, lo que hacía era hacer una planeación de mi año, cómo quería que pasara, y me salían este tipo de ilustraciones que, si bien no las uso hoy en día, me permitieron encontrar otros estilos, ¿no? Pero todo gracias a esto, gracias a la parte de poder disfrutar el proceso, poder disfrutar la experimentación, perderle el miedo a hacer las cosas sin que te salgan bien, porque cuando no te salen bien es porque te están guiando a otros lugares, ¿no? Y ese es el tesoro que encontré aquí. Empecé a desarrollar un networking impresionante con esto. En algún momento empezaba a comprar libros de programación y un día se me ocurrió hacer esta imagen que se llama Effective Jenkins, que era un compendio de los temas del curso, y se me ocurrió enseñárselo a uno de los revisores de este editorial, que se llama Pack Publishing, y le encantó. Me invitó a revisar el libro formalmente y me invitó a poder digitalizar esta imagen y incluirla en el curso, porque le había encantado. Y yo tenía 2 años trabajando como programador, y para mí eso era estar en las grandes ligas en ese momento. La otra imagen, que se llama Ember Learning, fue un roadmap de cosas que yo tenía que aprender en el momento que quisiera. Fue un resultado de una experiencia de aprendizaje de un framework de programación que se llama Ember. Lo publiqué en un blog que yo pensé que nadie me leía, y resultó que una de las personas que trabajaba en el equipo de esta tecnología, es decir, de los que la hacían, vio mi blog y de repente me escribió y me dijo: oye, Carlos, tienes súper razón en esto, me encantó tu ilustración, me gustaría que hiciéramos cosas de aprendizaje juntos.
Y eran de estas cosas que a mí me parecían increíbles, ¿no? Porque en ese momento yo me sentía muy chiquito en la industria, me sentía sin tanta experiencia. Yo decía, wow, órale, no, estoy conectando con gente de Londres y gente de Canadá y en inglés. Y eso para mí era un big deal. Y con el paso del tiempo, pues fui echándole más ganas, me fui profesionalizando, fui tomando más cursos. Es impresionante la cantidad de ilustraciones que he hecho con Visual Thinking porque le he dedicado mucho tiempo y ha sido todo un tema. Y entonces, a medida que iba creciendo esto, siempre me ha gustado dar clases, siempre me ha gustado dar talleres. Y en la pandemia fue cuando yo empezaba a hacer mis talleres. Y la verdad es que si ustedes vieran mis primeros talleres, era una cosa tremenda. Estaba yo súper nervioso, no sabía cómo mirar frente a cámara, no sabía cómo guiar mis actividades. Al día de hoy recibo muy buenos comentarios, así de que hay gente que me dice, oye, pero es que tienes súper bien calibrado como los tiempos y las actividades y los descansos. Y mi respuesta es siempre la misma, ¿no? Es como, no te imaginas cuántos talleres he dado. He dado muchos talleres, he dado muchas pláticas, me he entrenado con grandes maestros que me han ayudado a entender cómo hacer esto. En el 2022 di un acompañamiento de 6 semanas en un bootcamp de programación que era en el mismo formato. Eso me ayudó muchísimo. Y así ha sido un tema de mucha práctica, mucho dibujar. En pandemia yo dibujaba cero en digital, entonces también me tocó aprender a dibujar en digital. Y fue todo un arco de desarrollo. A veces muchas bajadas, a veces muchas subidas, pero la verdad siempre me fue súper bien. Y siempre un poco agarrado de esta parte, ¿no? De construye el big picture, dibújalo rápido, dibújalo fácil, sé simple, porque bajo este esquema con lo que hemos platicado, lo simple es poderoso, lo simple es muy poderoso, ¿no? Y así yo tengo 1000 experiencias de cómo he ido dibujando cosas que me hacen acercarme a gente increíble y de repente se arman cosas increíbles que ni yo esperaba que me pudieran pasar. Y creo yo que de las partes también poderosas de este tipo de ilustraciones, cuando eres, gracias a ser práctico y gracias a la simpleza, si bien mi estilo puede ser muy sencillo, mi estilo visual me refiero, no tan elaborado como comparado con otros ilustradores o con otros diseñadores, eso empezó a jugar a mi favor, de tal forma que el hacerlo rápido significaba hacerlo simple y muy conciso. Y de las cosas más poderosas que he encontrado en este tema es que el feedback que tú puedes dar a través de un tipo de ilustración hecha con Visual Thinking es súper poderoso, porque al construir este big picture puedes reflejar muchas cosas, de tal forma que el hacer una ilustración de esta forma en una plática, al speaker le da mucho feedback, que si es una conversación de una junta te puede dar mucho feedback. Aún con las herramientas de inteligencia artificial que hoy tenemos, el componente humano está ahí. Por eso soy muy incisivo en que en estos procesos haya un espacio para la parte de las dudas, la parte de la complejidad, la parte de las preguntas, la parte que no está tan bien definida, porque justo esa interpretación de nosotros es lo que la hace original y es lo que difícilmente una inteligencia artificial va a poder emular. Es muy perfecta, ¿no? Y nosotros no, y a veces necesitamos entrarle por ahí a las cosas. Así es como he podido apoyarme en mi trabajo cuando estoy programando, porque me permite empezar en lo simple, ¿no? Cajitas, bolitas y palitos, y vámonos, y sobre de eso vamos ampliando la imagen, la vamos conectando, pero siempre quedándonos en lo simple. Sí, de repente hay cosas que pueden ser súper complejas, súper complejas. Desarrollo de software es de los principales retos a los que me enfrento como visual thinker, porque ya tenemos este tipo de diagramas, ¿no? Que son muy bonitos, muy chulos,
te permiten hacer documentaciones súper formales. Sin embargo, la complejidad cognitiva que tiene esto es muy alta, porque para entenderlo necesitas poder tener los elementos para poder comprenderlo bien. No es simple, es complejo. Y me he dado cuenta que, en cambio, este tipo de ilustraciones son más simples de entender, porque son más cercanas. De cierta forma son más amables. Por ahí, en algún libro de Visual Thinking, leí a alguien que citaba el síndrome del Peter Pan. Y decía, bueno, es que la gente cuando ve este tipo de dibujos, de repente como que conecta con su niño interior y se permite verlo desde esa perspectiva. Y automáticamente la complejidad de la seriedad de un trabajo baja a la parte amable de es más juguetón, es más tranquilo, es más como de cuando estábamos en la primaria y dibujábamos, ¿no? Son de las cosas que pasan y son de las cosas que me ha impresionado descubrir en este viaje. El Visual Thinking en efecto tiene que ver con comunicar ideas complejas con dibujos, desde luego sí. Sin embargo, para mí tiene que ver más con un tema de conocimiento, de cómo aprendes a enfrentarte a conocimiento nuevo, cómo te lo apropias, cómo te lo llevas a tu terreno y cómo lo compartes. Y ahí se vuelve un tema súper rico, súper amplio, súper interesante. Tiene que ver no con ser un artista, sino con convertirte en un... no sé cuál es la traducción fiel que le quedaría a esto. No quiero decir que es un pensador claro. Yo lo traduciría igual, un clearer thinker, porque se escucha más mamador. Pero eso, ¿no? Que aprendas a pensar desde otro lugar, que aprendas a verlo con otra mirada. Y ahí es donde conecta mucho con esta parte de los procesos creativos. A veces necesitamos verlo de diferentes formas y el Visual Thinking es eso, es otro lugar para verlo diferente. Dibujar evidentemente es un tema de procesos cognitivos, es un tema de crear tu sistema de anotación personal, es un tema de navegar la incertidumbre y es un tema de documentar cómo estás haciendo estas aproximaciones del conocimiento, ¿no? A mí me parece que aquí es donde está la parte más esencial y más rica del Visual Thinking, y si se fijan, es lo que hemos visto, ¿no? Con otros nombres muchísimo más amenos, no le llamamos sistema de notación personal, sino diccionario visual, que va por allá, a la parte de navegar la incertidumbre y dibujar como procesos cognitivos es nuestra zona del garabato, y documentar la forma en la que hemos estado haciendo en la que hemos estado aprendiendo nuevas cosas, es toda la experiencia más o menos. ¿Cómo lo he podido yo aterrizar en lo que es mi área de dominio, que es Elixir como tal? Todo un tema. Así es como se ven mis anotaciones del día a día. Es zona del garabato 100%, que una vez que las aterrizo, esta se ve linda, esta fue muy presentable, pero suelen ser más garabateadas, y esto a final del día me permite irlo convirtiendo, ¿no? Irlo haciendo cada vez más limpio, cada vez más aterrizado. Esto me permite ser cada vez más concreto con lo que voy teniendo, ¿no? Y eso es lo que me gusta mucho. Disfruto mucho el proceso de siempre preguntarme cuál es la mejor forma de estructurar esto, porque eso, mucha gente cree que tiene que aterrizar luego en la imagen estructurada, cuando no, hay todo un proceso atrás de eso, que es lo que hemos estado viendo, pero que también se goza y también hay placer en hacer eso, ¿no? ¿Cómo pueden empezar cómo yo recomendaría empezar a practicar Visual Thinking? De entrada, a personas que no están todavía practicando esto, recomiendo mucho empezar por un diario.
un diario donde puedas anotar no nada más tu tema de trabajo, sino poder empezar a ampliar tus ideas, ampliar en cómo te sientes, hacer estos check-in de cómo está tu ánimo, qué andas comiendo, qué vas a hacer. Ahora que he descubierto esta onda del Junk Journal, mi cabeza vuela con los diarios, pero se ha convertido en una bitácora invaluable en la que me puedo conocer, en la que puedo verme desde diferentes lados, y al final del día esa bitácora se convierte en una documentación de ti. Es otra forma de hacer recuerdos, es otra forma de obtener feedback sobre ti. No nada más es un tema de escribo, sino es un tema de me leo, ¿no? Me leo y me vuelvo a leer para poder entenderme desde otros ángulos. Esa es una gran forma de empezar el visual thinking, y esta es la forma en la que yo he podido no solamente empezar mi camino en visual thinking, sino es la forma en la que me he desarrollado, la forma en la que me gusta compartirlo. Y si se fijan, esta es más como la parte teórica de la planeación de nuestro bootcamp. Si bien nuestro bootcamp han sido temas prácticos, muchas actividades, he por ahí platicado de vez en cuando con un poquito de ciertos temas de teoría que me gustan. Me gusta mucho la teoría, la verdad me encanta aterrizar esto en términos formales, y en una de esas, en un mal día se me empiezan a escapar estos discursos acerca de epistemología y la relación entre el objeto y el sujeto, que platiquemos de Marx, que platiquemos de Weber y la teoría de la jaula y de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Me encanta, me apasiona eso, pero son temas que son bien complejos, y siempre que hablo de eso pierdo a la gente, por eso lo dejé de hacer. Pero bueno, quería platicarles esta plática porque creo que es muy ilustrativa acerca de cómo ha sido mi proceso, y también poder darles a ustedes una pequeña muestra de cómo puede ser su desarrollo en visual thinking. Si bien este es en desarrollo de software, creo que muestro ciertos puntos de cómo empezar a aplicarlas, que es el punto en el que están terminando este entrenamiento, y entonces ahora viene la pregunta de, bueno, ¿qué sigue? Hay ya una habilidad bastante bien cimentada, con bases bastante sólidas, y ahora lo que sigue es